de Guerrero, Héctor Astudillo, me informó que ayer y hoy vacío Acapulco, la gente en sus casas, no hay gente en las playas, me habla de cerca del 100% de personas que no están en la playa, que están en sus casas. Aquí en la Ciudad de México también la movilidad es mínima, y así tengo informes de todo el país. Por eso nos está yendo bien a pesar de los pesares. Estamos entre los 10 países del mundo con menos infectados de coronavirus, y estamos también entre los 10 países con menos defunciones por la epidemia. Esto tiene que ver con el esfuerzo que estamos haciendo todos, porque lo fundamental, lo dijimos desde el principio, es la prevención, no los hospitales. Es lo que podemos hacer nosotros para cuidarnos, lo que se está llevando a cabo en México, el estar en nuestras casas, el cuidarnos. El lunes vamos a informar sobre lo que viene, lo que se está previendo a partir de las proyecciones de los técnicos, de los médicos, de los científicos. Pero lo más importante de todo es continuar así. Yo sé que es un sacrificio, pero esto nos va a dar buenos resultados. Vamos a salvar vidas. No son números los que pierden la vida. Cualquier ser humano que pierda la vida debe de dolernos. Y estamos trabajando con ese propósito. Ya después vendrá el tiempo de la recuperación en lo económico, en lo material. Pero lo más importante es el humanismo. Lo más importante es que salgamos adelante bien de esta crisis sanitaria. Luego vamos a enfrentar la crisis económica, pero México tiene muchas fortalezas y ahora se está poniendo de manifiesto el que tenemos una familia unida, fraterna, que tenemos esta gran institución que es la familia mexicana, la institución de seguridad social, lo repito, más importante del país. Un pueblo ejemplar es el pueblo de México. Estamos dando una lección al mundo con nuestro comportamiento. Sigamos adelante y nos vamos a seguir comunicando. Tengan confianza de que estamos haciendo las cosas de manera profesional, con mucha responsabilidad, para proteger a nuestro pueblo. El propósito principal es salvar vidas. El propósito principal es enfrentar esta epidemia con menos costos y fundamentalmente, repito, el que podamos salir bien, sanos, y luego viene la recuperación de la economía. Ya ayer terminamos de entregar a 8 millones de adultos mayores todos sus apoyos, 4 meses por adelantado. Dijimos que íbamos a terminar el día 10 de abril y se cumplió. Distribuimos 42 mil millones de pesos a los adultos mayores, que es la población más vulnerable, que queremos que esté en casa, que la sigamos cuidando a nuestra población adulta, a los ancianos respetables, a los adultos mayores. Vamos bien
vamos a salir adelante. Ánimo, mucho ánimo. Esto va a pasar, tendrá que pasar, para bien del pueblo y para bien de nuestra gran nación, México. México, México. Estoy en México, México, México. Y bueno, este mensaje lo acaba de dar hace unos cuantos minutos. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué agradece? ¿Por qué dice que es un sacrificio todo esto? Déjenme mostrarles por qué. Un saludo a Sus Martí. Hola, aquí te escucho, me dice. Y abrazos. Muchas gracias, Sus Martí. Bienvenida a este video en vivo. Golosita in Love, hola Sus Martí. Y Usagi Tsukino, hola, ¿qué tal? Bienvenida a este video. Muchas gracias por visitarme. Buenas tardes, Usagi Tsukino y Sus Martí. Gracias por acompañarme. Bueno, ayer pude ver unas entrevistas. Una entrevista más que nada de CNN, en donde le preguntan a la alcaldesa de Guayaquil, Ecuador. Recuerden que en Ecuador, en Guayaquil, en este estado, en este municipio, hay una situación muy difícil. Resulta que tienen apenas un poco más de muertos que nosotros, ¿no? A lo mejor, bueno, tenemos 233 hasta ayer. Hoy vamos a ver cuánto suben las cifras. En un ratito que venga la conferencia de el doctor Hugo López-Gatell, la conferencia de salud de coronavirus ahí en Palacio Nacional, de todos los días a las 19 horas. Vamos a ver cuánto aumenta. Pero en Guayaquil tienen apenas un poco más, como 100 o 200 casos más dentro de los registrados. Dentro de los no registrados, el número de defunciones pueden ser mayores, pero ¿qué pasó en Guayaquil? ¿Por qué esta diferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobierno de México? ¿Por qué esta situación en la que el presidente agradece el sacrificio? Muchos de nosotros estamos en nuestras casas y yo les puedo decir que estoy todo el día viendo las noticias para ver qué noticias son las más fake, qué noticias son las más relevantes, cómo puedo informar mejor a la gente, cómo no meter tanto pánico, porque ahorita realmente la situación está horrible en cuanto a la comunicación, y la comunicación real pues se da muy poquito, a cuentagotas. Y estar todo el tiempo informándome aquí en las noticias, les juro que acaba uno cansado. Pero, ¿cuál es esa diferencia? Si nos quedamos en nuestra casa, pues, nos permanecemos ignorantes así, sin estarnos enterando de las noticias. Entonces, hago este video para poderlos enterar cuál es esa diferencia. ¿Por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era un sacrificio y gracias México? Aparte de que podría ser diplomacia, aparte de que pues, es el presidente, no, pero ¿cuál es el trasfondo? Número uno, fíjense bien, no está dando toque de queda ni quédense en su casa obligatoriamente. No puso medidas súper estrictas. Eso significa que el control, aparte de que lo está llevando la Secretaría de Salud con respecto a los científicos y los que saben perfectamente de todo lo que está sucediendo, lo está llevando también el pueblo bueno y sabio, el pueblo que está sabiendo qué hacer y qué no hacer, porque las autoridades nos están comentando realmente lo que sucede, están teniendo amplio contacto con nosotros, y si nos dicen quédense en su casa, la mayor cantidad del pueblo hace caso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Guayaquil? ¿Qué pasó? ¿Por qué la situación tan difícil? Les quiero mostrar esta entrevista de CNN que dice situación en Guayaquil. Le hacen la entrevista a, bueno, en este video aparece una periodista, aparece el titular del programa, del noticiero, pero más adelante aparece la entrevista con la alcaldesa de Guayaquil. Vamos a ver qué nos comenta y quiero que lo puedan analizar bien, que lo analicen bien conmigo para que puedan saber cuál es esa situación, por qué el presidente tiene mucha razón en agradecer o en reconocer esta situación. Situación en Guayaquil con el coronavirus, según la alcaldesa Cintia Viteri.
Vamos a ver qué es lo que comentan aquí. No les voy a pasar toda la entrevista porque, bueno, ya se sabe, ya les había mostrado en videos anteriores cómo está la situación en Guayaquil, ¿no? La gente muere afuera de los hospitales. Bueno, ya lo van a escuchar ahorita de la alcaldesa, qué es lo que sucedió. En videos anteriores ya se los había comentado y y ya tienen un panorama más amplio. Aquí, por ejemplo, mencionan que mucha gente no puede ni siquiera encontrar a sus fallecidos. Vamos a ver por qué. Aquí entrevistan a una persona que es familiar de una persona que falleció en Guayaquil y comenta la circunstancia. Vamos a escucharlo. ¿No? Para enterrarlos. Tal es el caso de Lenín Maldonado. Él narra a CNN que a 9 días de la muerte de su padre aún no han localizado sus restos. Él vive en Costa Rica y desde allí se ha tenido que hacer cargo de la situación. Sus familiares en Guayaquil, madre, hermana y tía, no pueden acercarse al hospital o a la morgue. Están convalecientes tras presentar síntomas de coronavirus. Al día de hoy van 9 días que el cuerpo de mi padre no aparece. En este tiempo yo me he comunicado con el hospital, con diversas dependencias del hospital, con gente, autoridades, buscando una ayuda. Lo único que he tenido son 3 versiones distintas por parte del propio hospital. Yo he recibido varias fotos de 2 personas fallecidas, en las cuales el hospital se afirmaba que era mi padre. Y nosotros como familia, por rasgos claros de identificación, afirmamos que no son. Estas denuncias se repiten de familia en familia, madres que no consiguen a sus hijos. Bueno, ya tienen ese dato. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué no encuentran a sus fallecidos, no? Ha de haber algún tipo de descontrol allá. Sí, pero el descontrol de qué tamaño es. Aquí vemos la entrevista que le hacen a la alcaldesa de Guayaquil. Hagan de cuenta que le hacen la entrevista al alcalde de, no sé, Iztapalapa, Iztacalco, Cuauhtémoc, ¿no? De las alcaldías. Vamos a escuchar qué es lo que dice la alcaldesa y por qué es tan importante lo que estamos haciendo en México. Lo que estamos haciendo en México. Chequen bien. Le doy la bienvenida a Cintia Viteri, es la alcaldesa de Guayaquil en vivo desde esa ciudad allá en Ecuador. Alcaldesa, buenas noches, gracias por esta entrevista. Buenas noches, Fernando, gracias a ti y a quienes nos están escuchando. La primera pregunta que le hago, ¿se les falló a los guayaquileños y quién les falló? Guayaquil ha sido el epicentro, como usted bien lo dijo, de una pandemia que está asolando el mundo, pero en Ecuador, Guayaquil ha sido el epicentro y los ecos han llegado a otras provincias del país. Sin embargo, aquí, en esta ciudad, tenemos casi el 70% de los casos, incluyendo la provincia, e igual porcentaje de las personas fallecidas. Al momento no son cerca de 300 muertos, son 600 los reconocidos oficialmente por el gobierno central relacionados con el coronavirus. Y le explico por qué. Porque no se alcanzan a hacer las pruebas antes, mueren sin las pruebas y no hay espacio para poder hacer las autopsias y los reconocimientos posteriores. Entonces, sencillamente les ponen en su partida de defunción que murieron por alguna enfermedad respiratoria. ¿Qué le digo en esto, Fernando? Usted busca culpables. Yo le podría decir todos, todos, desde las autoridades nacionales hasta las autoridades locales y provinciales. ¿Por qué? Porque esta es una guerra que está llevando a cabo en el mundo entero con un enemigo silencioso. Aquí no oímos disparos, pero vemos caer a nuestros muertos en silencio todos los días. Y oímos a la vecina gritar por su familiar muerto. Y trato de llevar a la mujer embarazada que no tiene hospital para poder dar a luz. Y murieron 100 más personas porque no pudieron hacerse la diálisis porque el sistema está colapsado. Fernando, que esa es una realidad indiscutible, que Guayaquil está en la boca del mundo, no solamente que la recuerden ahora, sino que también escuchen su nombre y sus gritos de dolor aquí en esta ciudad. Checaron
checaron qué fue lo que pasó. Resulta que se colapsó el sistema de salud. Al colapsar, al ir mucha gente al sistema de salud, al centro de salud, resulta que ya no pueden atender a tanta gente. Tanto las personas que tienen coronavirus empiezan a fallecer por todos lados sin que reciban la atención por el colapso del sistema de salud. Al colapsar, no atienden ni a los que tienen coronavirus, ni al que llega por un golpe en la cabeza, ni al que llega por un disparo de arma de fuego, ni al que llega porque se cayó de la motocicleta, ni al que llega porque le dio un infarto, ni al que llega porque se sufrió una fractura, ni al que llega porque lo apuñalaron, ni al que llega porque sufrió un accidente en una caída, Todas esas personas tampoco son atendidas porque el sistema de salud colapsó. ¿Por qué? Porque hubo un contagio masivo. Dice la alcaldesa, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Me estás preguntando de quién es la culpa. De todos. De las altas autoridades, sí, porque pudieron haber tomado medidas necesarias desde antes, así como el doctor Hugo López-Gatell, el presidente Andrés Manuel López Obrador y todos que obedecimos bien las reglas y estamos obedeciéndolas hasta ahorita. No vayan a eventos masivos, no mantengan la sana distancia, no estén en un flujo donde pueda haber un contagiadero. Entonces, hasta ese punto, todos estamos llevando una buena parte en México, lo que no sucedió en Guayaquil. Y lo que dice la alcaldesa, escuchen los gritos de Guayaquil, lo que está sucediendo aquí. Vamos ahorita a continuar más parte de la entrevista porque explica cuál es el desenlace que tiene ya esto. Ya chupó faros algo. Ya no quieran remediarlo ni arreglarlo. Es algo que tiene que ir ya ahorita con la marcha, pero ya tronó algo. Y lo que dice es que el sistema de salud colapsó. Al colapsar el sistema de salud, no tener camas, no tener hospitales, no tener médicos, no tener para tanta gente que se contagió y que tampoco tomó las medidas necesarias porque les valió. Como dice el presidente López Obrador, no es cosa de que el centro de salud no va a llegar y a curarlos a todos. Es mundial esta cosa, no se tiene cura para tanta gente. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren que se haga? No, se arregla desde nuestras casas, se arregla desde las trincheras, desde el principal hogar, desde donde tenemos que sentarnos a pensar en el otro. Esa es la cura. Ese es el enfrentar al virus. Y el enfrentar al virus no es salir a la calle, trabajar o no trabajar, dar dinero o no dar dinero, hablar o no hablar. El enfrentar al virus está aquí, en la mente, donde tenemos que aguantar con una depresión, con una complicación, con una falta de muchas cosas, con un deseo que no se está cumpliendo, pero que ahorita tenemos que pensar en sobrevivir más que nada y en ayudarle a sobrevivir a todos los demás, todos los que estén involucrados, que somos todos, toda la comunidad, todo el mundo. Los que no han obedecido esas órdenes de la vida, no es tanto de las autoridades, sino de la vida, la padecieron, la están padeciendo muy gacho. Vamos a continuar con la entrevista. Ya falta poco, pero es importante que vean hasta dónde es lejos de la política, lejos de ver si tiene razón o no tiene razón, si el presupuesto o no el presupuesto, si se tiene las medidas necesarias o no, qué dice este político, qué dice el otro político, por qué este hace uno y este hace el otro, por qué un país hace... No. Fíjense, ubíquense en lo que realmente importa. Es sentido común. Vamos a revisar lo demás. Sin duda, entiendo lo que me está diciendo. Creo que es responsabilidad de todos, por supuesto, pero usted puntualizaba en algún momento que el gobierno de Lenín Moreno debería dejar de hacer política, aceptar que es un solo país y que si no, de plano usted se lo saltaba. En otras declaraciones también ha señalado que básicamente fue el gobierno central el que los abandonó y los dejó solos. Lo dijo de otra forma, pero parafraseándola, así lo dijo. ¿Sigue pensando igual o asume responsabilidad también usted? Responsables. Se lo digo para preguntarle a la vez
Otra cosa, ¿eso revive a alguna de las personas que murieron? No, no revive a ninguna, lamentablemente. Y lo peor, Fernando, es que van a seguir muriendo mañana y pasado y pasado y pasado. Ya cuando empieza una situación como la que está viviendo mi ciudad en este momento, es muy difícil contenerla. Es como que le sacaran el seguro, una granada, y luego quisiéramos recoger los pedazos. Ya sacaron el seguro, explotó. Las medidas se tomaron tarde y quiero dejarle claro las funciones dentro de las leyes en el país, en nuestro país, Ecuador. Yo tengo funciones. Mis responsabilidades son que la Sí. ciudad esté limpia, sigue limpia, que haya agua potable y alcantarillado. No solamente hay, sino que ahora estoy dando agua potable gratis en los sectores más pobres. Que haya transporte y transporte seguro. Lo hay con rutas de la salud, porque solamente quien se traslada a sus sitios de salud puede utilizar estas rutas, esos sitios de salud y de alimentación o relacionados con esto. Ujú. Además de todo esto, Fernando, al decirme salto funciones, es porque eso es mi deber, pues lo que le acabo de decir es mi deber y en el cumplimiento del deber no hay mérito, sencillamente cumplo mi deber. Aquí al saltarme funciones, estoy hablando de haber puesto contenedores en los hospitales públicos para que los muertos no sigan en las casas, en las calles, en las avenidas, afuera de los hospitales tirados. ¿Por qué? Porque aquí no solamente colapsó el sistema sanitario del país, también colapsaron las funerarias y también las morgues, también colapsaron los hospitales y se podía caminar en medio de los muertos, embalados en fundas y a veces, como bien lo dijo el reportaje anterior, sin ni siquiera saber quién está dentro de las fundas. Aquí hay muchísimos casos donde hijos buscan a sus madres o a sus padres en medio de muchos otros rostros que ojalá encuentren también sus familiares. Esa es nuestra realidad y nadie la va a negar. Que se empezaron las medidas tarde, sí. Aquí se abrió un partido de fútbol cuando ya habían varios declarados pacientes de coronavirus, aquí en Guayas, ¿no? En la costa, Sí. nuestra gente está de vacaciones y se fueron a Estados Unidos y a Europa, y los que vivían en Europa regresaron acá a ver a sus familias. No hubo el encierro o no hubo el aislamiento necesario. Al principio en los aeropuertos pasaban sencillamente y les preguntaban si tenían Ya. algo. Si no tenían algo, pasaban y empezó el contagio, un contagio irreversible, lamentablemente a estas alturas, y masivo. Ahora hay que tomar medidas. Yo he empezado a tomar Ya. medidas. Y bueno, pues ahí terminó la entrevista. Bueno, este video de la entrevista. El sistema, no nada más colapsó el sistema de salud. Tenemos unos comentarios. Dice Sus Martí, pero no colapsó ahorita, Miki. Eso ya estaba colapsado como en México con los pasados presidentes. Exactamente, exactamente. No, no es de ahorita. No es de ahorita. Es algo que ya se trae arraigado. Lo que quiero que vean es la razón que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador al agradecer un sacrificio. Y no solamente eso, como lo comentó anteriormente, ya estaban viendo lo del INSABI, ya estaban solicitando médicos, ya estaban solicitando especialistas, ya había hablado de la corrupción desde hace un chingo de tiempo, en donde no se le pagaba a los médicos para que tuviéramos más médicos aquí y el sistema de salud estuviera mejor, donde debemos tener más médicos, donde debemos tener un sistema de salud más amplio, pues no invertían en eso. Ahorita llega una pandemia y nos agarra en ese punto flaco. No se van a arreglar las cosas en el sistema de salud, como dice la alcaldesa. Escuchemos los gritos de Guayaquil. Se colapsa el sistema de salud, colapsan hospitales, colapsan morgues, colapsan estos, ¿cómo se les llama? ¿Cómo dijo? Dijo los estos para velar, los crematorios, los velatorios también. O sea, es un sistema increíblemente grande. No se soluciona con la autoridad o con el sistema de salud, se soluciona haciendo caso y quedándonos en casa, tomando las medidas necesarias desde hace mucho. Y aquí el gobierno del presidente, junto con el doctor Hugo López-Gatell y su equipo, dándole seguimiento todos los días sin tratar de ocultar nada,
mostrando las cifras completamente, nos amplían el panorama. Cuando allá quisieron meter las medidas se tomaron demasiado tarde. Todas esas frases son específicas y son cuidadosas. Dice Sus Martí, Golosita, linda amiga, Usagi Sugino, así está todo Latinoamérica, Sus Martí, tristemente. Sus Martí dice, Usagi, linda tarde. Usagi, sí, claro, es triste, los gobiernos solo saben robar y oprimir al pueblo. Si AMLO sí se puso las pilas y se le mega agradece. Morgues, gracias, Sus Martí, tiene razón, las morgues. Todo es un conjunto. Todo es un conjunto y al rato, por eso la oposición también anda queriendo decir que el presidente y que no está haciendo bien las cosas. Y ¿qué tiene que ver eso? Si, como dice Sus Martí, hace años que ya estaba todo esto mal y también habría que ver cómo estaban las cosas allá en Guayaquil, allá en Ecuador, como para ver qué es lo que sucede. Pero se nota que hubo un increíble descontrol. No les voy a pasar ahorita la noticia porque me acabo de acordar y es cosa de estar ahorita buscándola nuevamente. Vamos a ver si aparece aquí en mi línea de tiempo de mi historial. Lo vi ayer en donde piden que se cese a un, ¿cómo se le llama? A una autoridad, a un funcionario de Ecuador, no recuerdo si de Guayaquil, pero de Ecuador, en donde el funcionario estaba cobrando dinero por entregarle los fallecidos a sus familiares, cosa que fue reportada y pues lo cesaron. Entonces ahí te das cuenta hasta dónde está de podrida la situación allá, o hasta dónde se estaban manejando las cosas allá en Guayaquil. Vamos a ver si está por aquí y se los menciono para que ustedes puedan verlo. Esa es la situación. ¿Hasta dónde está la corrupción en otros países? ¿Hasta dónde está el sistema echado a perder en otros lugares? ¿Hasta dónde el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo han podido enfrentar esa pandemia? Si bien se ha hablado de que México no es un país primermundista, si bien se ha hablado de que ya no está por acá. Si bien se ha hablado de que México no está bien posicionado en ese aspecto para poder enfrentar muchas cosas, no somos un país primermundista, no tenemos muchas cosas, pero sí tenemos, número uno, pues a un gran presidente, y número dos, tenemos a el pueblo que sabe todavía cómo hacer muchas cosas y qué es lo que realmente importa. Estaba la ideología, estaba esto de machismo, feminismo, estaba esto de liberaciones, estaba esto de querer hacer una integración en muchos aspectos, estaba esto de esta idea también particular, en donde la gente trataba de ignorarlos a todos. Dijo el presidente López Obrador, esta nube oscura sí, esta nube oscura de la particularidad, bueno, donde una persona solamente pensaba para ella y solamente pienso en mí, solo en mí, y yo voy a salir adelante y se acabó, ya la fregada a todos, yo pienso en mí y ya. Esa idea en donde no te incluye con la sociedad, con la gente, con tu familia. Y ahorita se está viendo que mucha gente está cooperando. ¿En dónde está el problema? ¿Dónde vamos a ver ahorita el problema? Desgraciadamente, ahorita les voy a hablar de un fraude en la central de abastos que está sucediendo. Aquí está el problema. El viernes, sábado, desde el jueves, sucedió esto. Aquí en los mercados de la viga, de pescados, donde mucha gente se fue a aglomerar para hacer varias compras y muchas cosas. No sé si esa gente no le llega la información, no le interesa, pero pensándolo de una manera
si siguen desobedeciendo las reglas las personas. Le voy a recorrer un poquito por derechos de autor y también para que vean cuál es la situación. E inclusive algunos hasta con bebés en brazos. Ahí está la bolsa, Daniel, la bolsa, Daniel, la bolsa. Guardan distancia al entrar. 8,000 personas estuvieron este viernes en el mercado de pescados y mariscos de la Nueva Viga. 8,000 personas. La mayoría no respetó las medidas por la contingencia del COVID-19. Y buenas tardes, nuevamente se les informa que para tener... Desde las 6 de la mañana, la policía capitalina prohibió ingresar con vehículos. En los 5 filtros de acceso, los compradores tuvieron que formarse y antes de ingresar, la alcaldía de Iztapalapa repartió 500 kilos de gel antibacterial y 20,000 cubrebocas. Pues como que no se acostumbran a dejarla. En la parte central y última del mercado había saturación. Recorrer cada uno de los pasillos era difícil. Cientos de personas se encontraban comprando o vendiendo al mismo tiempo. Aquí había desde adultos mayores. Salir. ¿Y por qué hacerlo? ¿Mande? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué qué? ¿Por qué hacerlo? Para convivir un rato con la familia, ya que no salimos. ¿Vale la pena correr el riesgo cuando viene incluso con sus hijos menores de edad? Sí. ¿Por qué, señor? Pues ya, de algo nos vamos a morir. Algunos asistentes estaban conscientes del riesgo. Si ahora vemos que viene con una bebé, ¿vale la pena correr estos riesgos en una contingencia sanitaria? No. ¿Y aún así vale la pena venir? No, pues es la tradición. No, pues ahorita ya me voy. ¿Qué edad tiene? No voy a entrar. Pero vemos que ya está aquí en la aglomeración de las personas. ¿Viene con todos sus hijos? Sí, pues no hay con quién dejarlos, pues tenemos que traerlos. Vemos que incluso pues no vienen ni con el cubrebocas y si lo tienen... Pues pero... no le gusta ponerse el chiquito. Sí. ¿Usted tampoco lo trae? Sí la traía, pero como ahorita acabamos de comer, pues sí se ensució, pero sí, de hecho sí. Uno necesita trabajar y salir adelante. Uno no se puede quedar en su casa nada más sin hacer nada. Vemos incluso que no tienen cubrebocas. No, sí los traía, pero pues no, hace calor. El gobierno de la Ciudad de México lamentó la asistencia de clientes a este mercado. Las personas que van a sitios como el mercado de la Nueva Viga no están midiendo las consecuencias y no actúan con responsabilidad al ir en contra de las medidas solicitadas para atender la emergencia sanitaria. No solo es en beneficio de la familia, de la comunidad, sino de la ciudadanía en general. Dice Jesús Martí, deberían clausurar ese mercado. Así es, efectivamente. Es cuando viene la reflexión. Las personas que fueron a Europa, pues traen el virus, ¿no? Pero no se andan aglomerando en una peregrinación o en un tianguis o en alguna situación así. Se aglomeran en un partido de fútbol o en 2, 3 cosas, pero no de esta manera. Ahora, en esta situación, en cuanto llegue a haber un contagio o un gran contagio por falta de medidas que se vayan a tomar por conciencia de las personas, con 100 personas que estén contagiadas aquí y vayan a los servicios de salud al mismo día, ya empezamos a poner a temblar al servicio de salud. Y si el contagio se alcanza a multiplicar, entonces hay que recordar que los hospitales y los centros de salud no están al 100 de su capacidad. Ahora estamos viendo también otra situación. La gente está tratando de discriminar a los enfermeros, a los médicos, están siendo agredidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si en algún momento van a necesitar ellos también el apoyo. Son personas que andan salvando vidas, están dentro de nuestra comunidad. Mientras haya ese tipo de discriminación y mientras haya ese tipo de situación en la que la gente no quiera a otras personas, la sociedad se va a echar a perder. En ciertos lugares, en ciertos grupos. A lo que voy es que es conciencia de todos. Y
una infección que corra a lo largo de un grupo de gente, a pesar de que a lo mejor la mayor cantidad de las personas en la Ciudad de México ya estemos en nuestras casas, estas personas que se lleguen a contagiar pueden alcanzar a colapsar el sistema de salud o a tapar las entradas, a ver qué es lo que puede pasar. Y después van a pedir al gobierno, es que el gobierno no está haciendo las medidas y las necesarias y las precauciones. Eso no tiene nada que ver, es conciencia de la gente, que no deben estar en aglomeraciones. O sea, una cosa es salir a la calle y otra cosa es irte a pegar y a meter atrás de otras 20, 40, 50 personas en un lugar. No tiene caso. Hay que evaluar las cosas, y es aquí en donde agrego la gran frase de todos: quédense en casa, no tomen estas medidas le llamamos aquí en mi rancho de valemadrismo. Tomen las medidas que necesiten, de sana distancia, de no estar junto a otras personas. Cuídenlas. La señora dice, pues de algo me voy a morir. Ok, pero ¿y si no te mueres? ¿Y si se muere el familiar viejito de otra persona porque no tomaste las medidas necesarias? Hay que pensar y estar consciente en las otras personas. Yo cuando salgo realmente no me le pego, pero a nadie. Estoy completamente solo en las escaleras del metro. Me subo varios pasos atrás y adelante de otras personas. Trato de evitar que nos juntemos de esa manera. Y salgo solamente para lo necesario. O sea, sí hay necesidad de salir para una o para otra cosa. Cuando haya que ir a comprar cosas al súper, y lo podemos ver en videos allá en China, en Wuhan, se tiene que salir a comprar cosas al súper y de una manera muy, muy separada de la gente y a nuestras casas. Ya es yo me imagino que vamos a llegar a ese caso cuando se tome la medida de la fase 3, ¿no? Ya cuando a lo mejor todo esto sí sea obligatorio, como tú dices, Sus Martí. Dice Golosita Inlove, pero no es posible que se necesite clausurar, la gente debería entender si es. Sus Martí Miki, lo mismo pasó con los huachileros en Hidalgo y luego se quemaron. Aquí es lo mismo, desgraciadamente, pero allá se quemaron. Cuando algo se quema hasta su totalidad y se apaga hasta que se extingue el fuego. Aquí realmente, o sea, todos somos combustible y está cañón porque sería como si allá en Hidalgo los que se quemaron por el huachicol hubieran hecho un gran hoyo que tapó la salida a muchas personas, cosa que las personas no tienen ni cómo salir y están también padeciendo en ese lugar. O sea, algo así, porque aquí las personas que se infecten, pues aparte de que contagian, simplemente pueden alcanzar a crear un tapón, un colapso en el sistema de salud y ayudar a hacer un contagiadero. ¿Por qué? Porque si van o no van, se quedan ahí esperando en el centro de salud, y si no, pues es que no me atienden, mejor me regreso a mi casa, y siguen haciendo este tipo de cosas. Va a haber un contagiadero enorme y ni siquiera va a alcanzar para las personas que no la debemos y no la tememos. Van a querer ir todos al centro de salud cuando ya se ha dado las indicaciones de sana distancia, de quédate en tu casa, y de que si estás enfermo, llama y ve de qué manera te comunicas para ver qué medidas te dan. No vayas al centro de salud porque te puedes enfermar más. No, de seguro van a hacer toda una peregrinación familiar para llevar a un enfermo al hospital, y entre todos se van a contagiar y van a estar ahí pegando de gritos por el servicio. O sea, es algo irracional. Quédense en su casa y vuélvanse a quedar en su casa. Las circunstancias en las que están otros países están increíblemente graves, y no tanto por el virus, sino por la gente que no se quedó en su casa, las autoridades que no tomaron medidas desde antes, la gente que no tomó conciencia y muchas otras cosas más. Dice Sus Martí, dice Golosita in Love, al rato van a decir es que no hay médicos para atender a mi familia, por eso Gatell pide que nos quedemos en casa, justamente porque no habrá suficiente. Sus Martí dice, exacto, Usagi Tsukindo, todos debemos cooperar y morirán personas que ni COVID tengan. Exactamente, como lo dijo la alcaldesa. Ya falleció la señora que no le pudimos dar atención y iba a dar a luz.
¿Por qué? Porque el sistema de salud ya chupó faros. Y si quieres identificar a la persona que ya falleció, pues que haga fila. Pero los familiares de la persona son los que están buscándolos por medio de los teléfonos a la morgue y a los hospitales. Y pues a ver, dime cómo están, a ver si se parece o no se parece, a ver si sí es o no es. No, pero déjame ir a checar a ver si es. No, pues no puedes pasar. Y los hospitales dicen, ¿y qué hacemos con tanto muerto que está inidentificable? Pues vamos a llevarlo a la fosa común. Y me imagino que ha de estar pasando una situación parecida ahí en Nueva York, porque también ya abrieron de alguna manera una fosa común grande y están preparándola ya para meter a la cantidad tan grande de fallecidos que tienen ahí en Nueva York, Estados Unidos, y así muchos países, en muchas circunstancias. Entonces, sabias palabras que tiene y que nos dirige el presidente Andrés Manuel López Obrador, y qué suerte que tenemos a este gran presidente en este momento. Vamos a pasar a